Terraplanistas, hoy metafóricamente al banquillo de los acusados. Hoy vamos a tener un encuentro muy especial con Guillermo Wood, quizá el principal defensor del terraplanismo en Chile. Pero antes de invitarlo, repasemos muy brevemente a modo de introducción qué es lo que se sabe a grandes rasgos sobre la forma de la Tierra, que es muy importante recordarlo para introducir a nuestro invitado especial. Porque si uno recuerda al menos la visión con la cual nacimos durante las últimas generaciones, la Tierra es redonda como se ha probado desde hace mucho tiempo. Esto es un modelo de todo lo que fue el experimento de Eratóstenes del siglo II a.C., donde, bueno, según las mediciones, habría probado que la Tierra es redonda en base a dos pilares que fueron puestos en diferentes partes de la Tierra y los observadores midieron la sombra en un determinado momento, probando que la Tierra es redonda. También vale la pena recordar muy brevemente todo lo que fue, bueno, el juicio contra Galileo Galilei ahí en el siglo XVII, porque si uno recuerda, Galileo Galilei fue el gran defensor de la teoría heliocéntrica, derrumbando, bueno, la teoría que defendía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana durante muchos tiempos, en donde, bueno, supuestamente el Sol giraba en torno de la Tierra estaba quieta en el centro, y los planetas giraban tirados por ángeles en órbitas esféricas alrededor de la Tierra, postura que era coherente con las descripciones del tiempo antiguo, pero que se vieron muy modificadas, sobre todo con la invención del telescopio que revolucionó toda una época. Sea lo que sea, vale la pena recordar todo lo que fue ese juicio contra Galileo Galilei, porque en aquel entonces los que defendían a grandes rasgos ese modelo geocéntrico, con una visión de la Tierra en términos generales plana, bueno, se comportaron de manera dogmática e intolerante contra Galileo y contra todos aquellos que pensaban distinto a las escrituras. Por lo tanto, uno tiene que recordar que la ciencia ha ido avanzando a costa también de mucho sufrimiento, porque supuestamente en esta breve introducción, popularmente digo, uno de los que habría probado que la Tierra es redonda habría sido Cristóbal Colón, al darse cuenta que al ir más allá, los barcos no se caían hacia el precipicio supuestamente. De modo que finalmente, con las observaciones astronómicas, se llega a la visión actual de la Tierra, que es supuestamente redonda para la ciencia. Nuestra postura ustedes la saben, todos los amigos de nuestros archivos saben que nuestra postura es que la Tierra es plana y no es plana al mismo tiempo, que la Tierra es redonda y no es redonda al mismo tiempo. Pero sí, lo que no estamos de acuerdo es con la posición inquisitoria de la ciencia actual, que a los terraplanistas prácticamente los trata de una manera similar a la que la Inquisición trató a los científicos durante muchos siglos. Hoy día, lamentablemente, en Chile y en otras partes del mundo, se tiene una verdadera ciencia inquisitoria, dogmática, intolerante, manejada por unos viejos chicos cascarrabias, pero que tampoco aceptan debate, que tampoco aceptan entrar en diálogos, y no solamente sobre la Tierra plana, sino que sobre otros temas también de relevancia mundial como es la salud. No aceptan debate, pero nosotros sí. Y por eso, dado esta breve visión, vamos a invitar precisamente al principal terraplanista de nuestro país, Chile, y muy destacado también a nivel americano,
que se llama Guillermo Wood. Bienvenidos, Guillermo, tienes el micrófono activado en este minuto. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Cristian. Muy bien, por supuesto. Feliz, plenamente contento de estar acá en tu espacio, en tu hogar etérico, para charlar de este fascinante tema. Así que feliz de poder de algún modo ponerlo sobre la mesa, desplegar ciertas cartas que nos permitan analizar, reflexionar, entrar un poco más agudamente sobre este fascinante e inesperado viaje que nos ha tomado mucho de nosotros encontrarnos con que al parecer hay muchas cosas que no calzan con lo que nos enseñaron. Así que agradecido de esta invitación y esperemos que podamos tener una conversación muy nutritiva que permita que las personas, que cada uno de tus seguidores al menos entren en el sendero necesario, razonable de dudar. Efectivamente, y tú vas a tener hoy día la palabra fundamentalmente, querido Guillermo, pero yo tengo algunas preguntas del millón y que te las voy a plantear desde el primer momento. La primera, después de todo esto esta breve introducción que planteamos. La pregunta es, ¿por qué después de tantos avances, de tantos descubrimientos, por qué los terraplanistas defienden tan apasionadamente su visión, Guillermo? Esa es la pregunta inicial. Gran pregunta. Mira, amigo querido, bueno, yo creo que la pasión de algún modo nace del fuego interno y del mundo en el que vivimos. Mucha gente afirma que qué importancia tiene la forma de la Tierra, pero voy a hacer una vieja cita que alguna vez le escuché a mi padre, que me dijo algo así como lo siguiente, mira, comillas, quien no sea capaz de entender una mirada, tampoco entenderá una larga explicación. Haciendo una comparación, quien no sea capaz de entender la importancia de la Tierra plana, tampoco entenderá una larga explicación, porque todo el trasfondo metafísico, filosófico, existencial, todo cambia si la Tierra no es como nos dijeron. Entonces se desarma completamente un castillo de naipes en el cual todos fuimos formados. Por eso yo sostengo y afirmo lo siguiente, una gran cantidad de personas no va a querer aceptar que la Tierra sea plana, porque van a anteponer la incredulidad del engaño por encima de la contundencia de la evidencia empírica y de la demostración científica. Porque la gente lo que se niega a creer es en el engaño, pero no estamos hablando de engaño, estamos hablando de un tema de ciencia. Constatemos si existe o no existe curvatura y movimientos de la Tierra. Amigo querido, y te tengo una mala noticia. No se puede constatar la curvatura de la Tierra ni los movimientos de la Tierra. Por lo tanto, el método científico vigente y aceptado hoy afirma a través de justamente la experimentación, de la constatación y de la verificación, que es plana y estacionaria. Podría ser una esfera mayor, dejemos siempre las puertas abiertas, porque una persona inteligente siempre deberíamos tratar de dejar las puertas abiertas. Pero fundamentalmente, ¿qué cambiaría, por ejemplo, de un modelo con la Tierra esférica a un modelo con la Tierra plana? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Cuál es el trasfondo de esta lucha, al fin y al cabo? Mira, voy a citar a mi amigo Edgar Quevedo cuando dice que al final, en los thrillers de misterio, solo al final de la película se conoce el motivo del crimen, ¿no? Esto podría pasarnos así. Cuando entendamos por qué nos engañaron verdaderamente, vamos a decir, wow, esta era la razón fundamental, porque podemos establecer algunas razones un poco más pedestres, vulgares, ¿cierto? Y que están más a simple vista. Por ejemplo, control, poder y dinero. La Tierra esférica, a mi modo de ver, lo dije cuando estuve con Julio César Rodríguez, es finita. Es finita en recursos minerales, es finita en petróleo, es finita en agua, es finita en gas. La Tierra plana, y no lo decimos los terraplanistas, porque hay corrientes de pensamiento anteriores al terraplanismo moderno que lo afirman, podría ser infinita y por lo tanto infinita en recursos minerales, infinita en petróleo, infinita en agua, infinita en gas. Por lo tanto, todo el control que ejerce sobre la población de tenerla contenida en un espacio bajo control, ¿cierto? De escasez,
evidentemente ha permitido a una pequeña élite hacerse mega, absolutamente millonarias y controlar desde esas sombras el devenir del común de los habitantes de nuestro mundo. Y una demostración clarísima de eso fue la operación geopolítica del 2020, en que se encerró a toda la humanidad, ¿cierto?, con fundamentos bastante poco científicos. Entonces, eso es desde lo pedestre, pero en el fondo, a mi modo de ver, y ahí vamos a entrar en los temas más interesantes, porque lo he dicho más de alguna vez, al final el tema de la Tierra plana efectivamente pasa a ser, es como una paradoja, pasa a ser un poco anecdótico y secundario. ¿Por qué? Porque lo interesante no es la forma de la Tierra, que sí lo es, sino el camino que se nos abre cuando tú constatas que no puede ser esférica. Y ahí entramos en esos caminos que son más fascinantes, porque el modelo heliocéntrico, sostengo yo, también lo comenté cuando estuve invitado gratamente ahí por un gran amigo, Tomás Cox, en su programa Cara a Cara, lo señalé. El modelo heliocéntrico es intrínsecamente nihilista. Te dice que tú vives en un granito de arena que viaja perdido por el universo hace 14.500 millones de años en un cosmos en expansión, producto de la casualidad del Big Bang, y que desciendes del mono. ¿Tienes propósito? Hay mucha gente que me ha dicho, pero ¿cómo si eres un egocéntrico, un egoísta, un ególatra por creerte el centro del universo? ¿Quién te hizo pensar que tal vez no eres el centro del universo? El modelo heliocéntrico. Y con eso anulan toda la capacidad espiritual superior del hombre. Si el objetivo final no es control, poder y dinero, que ya lo tienen todo. Quieren algo más, más valioso, inconmensurablemente valioso, que está tan dentro de nosotros, que por valioso y estar dentro de nosotros no vemos quizás. Vaya. Entonces, si es así, hay un tema de control de las visiones de la humanidad entre la actual ciencia. Pero si tú recuerdas, querido Guillermo, bueno, todo lo que fue la parte del dominio de estos temas por parte de la Iglesia, también actuó en su momento dado como una especie de inquisición intolerante con las observaciones. Por lo tanto, pareciese ser que aquí hay una verdadera pugna entre los científicos y los creacionistas. Pero otra pregunta, algo más específico. Si la Tierra, cuando uno estudia astronomía, lo primero que uno aprende es dónde está el polo sur magnético y el polo norte magnético, Guillermo. Es decir, por ejemplo, yo en este minuto estoy en el hemisferio norte. Por lo tanto, el polo sur magnético, para ubicarme, yo salgo y encuentro la estrella polar, que marca el polo norte magnético. Pero la pregunta es la siguiente. En el hemisferio sur no se ve la estrella polar. Y en consecuencia, para poder ubicarnos en el hemisferio sur, uno toma la cruz del sur con Alfa Centauro, bueno, y llega al polo sur magnético. Pregunta del millón, ¿por qué en el polo sur no se ve la estrella polar, Guillermo? Porque si fuese plana, tendríamos que verla, pues. No, querido Doc, no, querido Doc. Bueno, te puedo responder con otra pregunta, a pesar de que no sé si es la mejor pregunta para la tuya. Pero se lo dije el otro día porque me tocó un debate con un señor geólogo también uruguayo, ya la verás, te lo voy a enviar, lo subí a mi canal, que usó ese mismo argumento y otros relacionados con la rotación de las estrellas y temas relativos al cielo. Entonces yo le pregunté, le respondí con una pregunta, que te la hago más que a ti, a los amigos que quieran dudar, ¿ah? A los amigos que estén dispuestos, como decía Nuzio Ordine, este pensador italiano, contra los traficantes de certezas, elogio a la duda. ¿Tú quieres que yo te explique cómo operan los fenómenos del firmamento o que te demuestre que la Tierra es plana? Porque son cosas diferentes.
¿Ya? Mucho, y lo vas a ver porque yo ya lo he escuchado, yo tengo más de una carrera universitaria, estoy cerca del doctorado porque llevo casi 7 años en el terraplanismo, así que habría terminado la carrera de arquitectura, estaría terminando mi proyecto de título o tal vez un doctorado. Eh, mucho de los que argumentan en contra, comillas, de la Tierra plana se fundamentan en los fenómenos del firmamento, que además no solo lo digo yo, lo dice todas las corrientes filosóficas, no son falsables. Karl Popper, tremendo pensador de la ciencia, es el que pone foco sobre la falsabilidad como parte del método científico. Si no hay falsabilidad, es solo modelos teóricos y el firmamento está lleno de cosas que no son falsables, porque no podemos constatar ni verificar. El verificacionismo también fue una corriente muy importante dentro de la filosofía de la ciencia. Pero más allá de eso, cuando tú estás en cualquier lugar, no sé, me pasó en Barcelona ahora cuando estuve, y tú estás en la playa y pasa un avión por encima de tu cabeza, tú ves que a medida que se aleja ese avión, que efectivamente está a 10.000 metros de altitud y no a, no sé, 100.000, a medida que se aleja, se acerca a la línea del horizonte hasta desaparecer. Y el avión, tú no empiezas a verle la barriga al avión. El avión, ¿por qué se va desapareciendo en un plano horizontal? Eso todos los arquitectos, los dibujantes lo sabemos, se llama puntos de fuga y perspectiva. Por eso, lo mismo pasa si estás en el pasillo largo de un gran hotel, el plafonía que tienes en el cielo raso sobre tu cabeza, que está, no sé, por decirte algo, 2,5 metros, el que sigue se ve un poco más abajo, el subsiguiente un poco más abajo, el subsiguiente más abajo y así sucesivamente. ¿Eso quiere decir que los plafonníes están acercándose al suelo? ¿O que el pasillo está ascendiendo en una rampa? No, eso se llama perspectiva, se llama punto de fuga y nos guste o no nos guste, así funciona nuestra realidad. Por lo tanto, la estrella Polaris no la vas a ver a medida que te alejes, porque si lo haces al revés, si yo tengo el farol arriba sobre el cielo y empiezo a retroceder, el farol va a ir acercándose al punto de fuga. Esa es la razón por la que no se ve Polaris. Pero sí es constatable, y aquí van a salir de nuevo muchos que salen a regurgitar, voy a contar lo mismo que he dicho más de alguna vez, que yo cuando era niño recuerdo haber leído que Polaris era visible hasta la latitud 23,5 sur. Y pues yo pensé, como era niño, que claro, como la Tierra se inclina, si Polaris está aquí y se inclina, voy a poderla ver más abajo. Eso tiene sentido. Esa información hoy día no la encuentras. Y cuando estuve en el observatorio de Coyohuara, hace muchos años atrás, yo creo que en el 2018, le hice la pregunta a la niña que estaba a cargo de la difusión científica, y le pregunté específicamente, ¿hasta qué latitud sur es visible Polaris? Y me acuerdo perfecto la respuesta que ella dio, 24 grados de latitud sur. ¿Qué le dije yo? ¿Estás segura? Estoy segura porque lo anoté en mi cuaderno, cuando vinieron los astrónomos de la silla o no sé de dónde a dar una charla. Entonces, siempre he dicho lo mismo, si ella escuchó mal mi pregunta, yo escuché mal su respuesta, no tengo idea. Pero existen constataciones de la visibilidad de Polaris, yo lo vi por ahí, lo encontré en algún lugar en internet, en la latitud 15 sur. Eso es absolutamente demoledor con la teoría de la Tierra redonda. Al revés, los elementos del firmamento, si bien no pueden demostrar necesariamente, podrían no demostrar que la Tierra es plana, sí pueden demostrar que no es esférica. Les recuerdo a todos los amigos que están conectados en vivo y en directo que esto es un diálogo, esto no es ningún debate. Eso. Solamente es presentar la visión para que ustedes saquen la conclusión, porque realmente hay cosas que la ciencia da por entendida, pero que no están demostradas fácilmente. Permito hacer un pequeño entre paréntesis, Guillermo, porque toda la teoría, por ejemplo, hoy día defendida por los científicos, por la física antimetafisista, se sostiene, por ejemplo, en la existencia de 4 fuerzas físicas: la electromagnética, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, pero todas sostenidas sobre la existencia de las responsables de estas fuerzas, que son unas partículas cuánticas que se llaman gravitones, gluones, bosones, fotones, que son partículas virtuales, es decir, todo un armataje físico, pero sostenido sobre partículas que no han sido probadas o aisladas científicamente. Digo esto para que entiendan todos nuestros amigos que aquí es para dialogar, para poner estas cartas sobre la mesa,
porque como tú dijiste, Guillermo, al fin y al cabo, la respuesta la tienen al otro lado de esta pantalla, en cualquier rincón del mundo. Veo muy interesante la respuesta. Tengo otra pregunta del millón, Guillermo. Mira, cuando uno toma un telescopio básico, que lo he hecho más de alguna vez, y uno apunta particularmente sobre Júpiter, uno ve que es claro, una esfera, pero que la rodean cada cierto tiempo lunas. Las lunas desaparecen y al cabo de un tiempo vuelven a aparecer. Y eso se observa y da prueba, bajo esa observación, que Júpiter es una esfera. ¿Por qué la Tierra no va a ser similar a Júpiter? Pregunta para ti, querido Guillermo. Amigo querido, me encanta esa pregunta porque es el argumento de nuestro queridísimo José María Massa Sancho, nuestro profe Massa, ¿no? Cuando dijo No, por ahí no, en ese hijo televisión. cascarrabia ni lo menciones acá porque es un dogmático intolerante, es un señor que le ha copiado todo a Carl Sagan, que no ha hecho nada nuevo, pero que como es masón, lo premian. Y es uno de los que grafica precisamente esa inquisición dogmática. Es decir, con Massa tú no puedes dialogar porque si no capaz que te agarre a garabatos, ¿te das cuenta? Así que a ese personaje lo dejamos fuera por ser un antimetafisista, copión y cascarrabia. Pero Amigo querido, tú muchas has sido más duro que yo. ¿Ah? Y claro, de alguna manera es el paradigma del fanatismo religioso de la ciencia actual. Sí, eso es muy interesante. Lo he dicho más de alguna vez. Los científicos de hoy día defienden a rajatabla algunas cosas que no tienen constatación, verificación ni certeza, y que defienden a capa y espada sin ninguna aceptación del pensamiento contrario. Son fanáticos religiosos de lo que les enseñaron, estudiaron y aprendieron, pero no se dan cuenta de ello, porque por último el fanático religioso sabe que es un fanático religioso, los cientificistas no lo saben. Y paradigmas, o sea, personajes paradigmáticos como él existen más de algunos. Y hay un Premio Nacional de Ciencias Exactas que en una charla internacional con premios Nobel acá en Chile mandó a matar la idea de la Tierra plana. Si eso no es la Inquisición, les falta el tridente, la antorcha, ¿cierto? Y la pira para ejecutar y quemar a los impíos que osamos cuestionar la sacrosanta ciencia oficial. Pero mira, ese argumento, bueno, lo usó nuestro querido profe Massa. Mercurio es redondo, Venus es redondo, Marte es redondo y la Tierra es plana. Y yo le contesté con una carta que por supuesto no sé si algún día leyó. Estimado José María Massa Sancho, recuerdo perfectamente mis clases de lógica en el otrora glorioso Instituto Nacional, ¿cierto? Porque fue destruido por el propuesto, porque hay que destruir las cosas buenas que podía haber. La implicancia lógica, P implica Q. Ese razonamiento desde el punto de vista lógico es pensar del siguiente modo, comillas, dado el hecho que yo cuando observo hacia el firmamento y veo cuerpos circulares que parecen ser esféricos, ¿eso quiere decir que yo vivo en una esfera? no necesariamente. No necesariamente, por supuesto que no. Por lo tanto, no es una demostración científica, porque es una posibilidad estadística y estadísticamente puede ser un 50% sí y un 50% no. La gente no entiende que esa no forma parte del método científico. El método científico tiene que verificar, constatar para tener certeza de cómo operan los fenómenos y poder demostrar lo que se afirma. Más allá de matices epistemológicos que podríamos, por lo tanto, indagar. Entonces, esos amigos que tienen duda, y que es lo interesante para mí, porque de hecho lo he dicho muchas veces, ni prédica ni proselitismo, esto no es evangelizar. Me interesa sembrar la duda en cada ser para que cada ser realice su propia travesía al que le interese, porque hay algunos que van a preferir hacerse los desentendidos, otros van a preferir meter la cabeza en la arena como el avestruz y otros van a iniciar el viaje que les puede cambiar la vida porque todo el resto, ¿cierto?, de tu visión y de lo que significas y lo que eres en el universo o en este plano de existencia va a cambiar. Entonces, si yo te puedo de algún modo señalar que la ciencia lo que busca es la constatación de los fenómenos para verificarlos
tener certeza de lo que se afirma y así poderlo demostrar? La pregunta que yo he hecho más de alguna vez y se la hago a tus seguidores. Dos preguntas. Pregunta uno, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Y una segunda pregunta, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el vacío sideral? ¿Y cómo podrías demostrarlo? No podemos. Nadie puede. Efectivamente, por eso uno tiene que saber que estamos frente, sobre todo, a experimentación mental, porque, claro, nosotros no podemos probar que la Tierra es redonda, al contrario, lo que uno ve es que la Tierra es plana. El hombre de a pie ve que la Tierra es plana, pero tenemos métodos como, por ejemplo, los satélites, los telescopios. Y uno puede hacer inferencias. Si bien es cierto, por ejemplo, lo que tú señalaste es correcto, no necesariamente porque Júpiter sea redondo, la Tierra va a ser plana. Pero uno puede hacer inferencias, sobre todo dentro de ciertos, al menos, paradigmas. Guillermo, ¿cuáles son los principales argumentos que tú tienes para sostener que la Tierra es plana? Mira, bueno, efectivamente, cuando analizamos el tema recién, además no lo digo yo, lo dice la lógica, falacia de implicancia lógica, P no implica Q. ¿Podría ser esférica bajo esa inferencia lógica? Sí, podría serlo, pero también puede no serlo, por lo tanto, estamos claros de que no es una demostración, es una posibilidad estadística, ¿ya? Y, y deja de ser, por lo tanto, un argumento demostrativo de la esfericidad de la Tierra. Amigo querido, en este viaje yo conozco los 5 argumentos de todos los defensores, me ha tocado astrónomos, geólogos, ingenieros geomensores, médicos, físicos, los 5 argumentos. Argumento número 1, desde los griegos y Eratóstenes que se sabe que la Tierra es comillas redonda. Argumento número 2, el barquito que se pierde por la curvatura. Argumento número 3, la teoría de la fuerza de atracción gravitacional de Newton. Argumento número 4 es la esfericidad fundamentada en las fotografías de la NASA y 5, el alunizaje o el viaje a la Luna. No hay más de 5. ¿Ah? No se tiene más. Si tú escuchas a un doctor, me tocó un profesor de geología, no tienen más que esos 5 argumentos, que son todos fácilmente demostrables que son erróneos, vamos a decir errores. El de Eratóstenes, vamos a partir con ese que tú lo mencionaste, tiene varios errores, los voy a pasar en términos generales. Uno de los errores de Eratóstenes es que tiene una falacia de petición de principio. Él asume que la Tierra es redonda y que el Sol está muy lejos y que los rayos solares llegan paralelos. Todo se fundamenta en eso. Eso es lo que yo sostengo. El viejo ardid de los engañadores de nuestro mundo, de llegar a conclusiones correctas, pero a través de premisas falsas. Por lo tanto, tú puedes en lógica construir una argumentación que es correcto, pero es falso. Porque si partiste con una premisa falsa, todo el resto de la argumentación se desmorona. Que es el caso de Eratóstenes, porque el hecho de asumir y que los rayos solares caen paralelos establece ya la petición de principio, cuando cualquiera de nosotros puede observar, constatar y verificar que los rayos solares no caen a la Tierra paralelos. No es como la lluvia, si tú estuvieras en medio del Estadio Nacional y está lloviendo, que toda la lluvia te rodea, ¿cierto? Y cae paralela, sino que los rayos solares son divergentes desde el punto focal. Por lo tanto, se demuestra por el mismo experimento de Eratóstenes que la Tierra es plana y que el Sol es más cercano y es más pequeño, y te da la misma ecuación, ¿ya? Es decir, los mismos cálculos de Eratóstenes aplicados a la esfericidad con el Sol lejano, si lo haces al revés, llegas a la conclusión, que es lo observable, que los rayos solares no son paralelos y por lo tanto el Sol es más pequeño y más cercano. Ya, pero más allá de eso, ¿cuáles son las pruebas? Porque eso es lo interesante. ¿Cómo demostramos entonces? Así como estamos de acuerdo que no se puede demostrar que la Tierra es esférica sin acudir al principio de autoridad, porque es las fotos de la NASA, ¿cierto? Lo que me enseñaron en el colegio, Eratóstenes, etcétera, y otros argumentos como los que te mencioné,
Yo sí puedo demostrar que no existe curvatura de la Tierra. Y eso es fácil demostrable por varias razones. El primer argumento sensato, razonable, que cualquiera debiera hacernos pensar, pero el nivel de adoctrinamiento al que fuimos sometidos no nos permite pensar correctamente, es la mecánica de fluidos. Si la mecánica del agua te indica que el agua siempre está a nivel. Vitruvio, el gran constructor romano, arquitecto, construyó los canales de Roma, ¿cierto? Él no podría haber hecho los canales creyendo que la Tierra era plana, es decir, esférica, ¿no? Porque los números no le habrían dado. ¿Me entiendes? ¿Cómo empiezas a tratar? Dicen que el canal de Suez se trató de calcular la curvatura de la Tierra para su construcción y al final decidieron, ¿sabes qué? Excavemos. ¿Ya? Porque evidentemente, si la Tierra es plana, tú basta que sepas la diferencia de nivel que tienes y la distancia que tienes entre dos puntos, la pendiente que necesitas darle y vas a poder hacer circular el agua. Si la Tierra fuese esférica, el río Nilo tiene que recorrer un arco de circunferencia, amigo querido. Son 6.000 kilómetros de longitud, desde la latitud más o menos al sur de la línea del Ecuador hasta la latitud 30 que está, no sé, la desembocadura del Nilo en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, eso es imposible. La mecánica del agua, pero cualquier persona sensata y razonable le debe hacer indicación inmediata que la Tierra no puede ser esférica. Pero lo que le obstruye a ese razonamiento lógico es el lavado de cerebro que nos hicieron desde niños. Por eso no tienes capacidad de razonar porque tienes un chip metido. Lo dije también hace un tiempo atrás. Si en condiciones óptimas de clima y de visibilidad y condiciones atmosféricas, y yo me paro, por ejemplo, en los Molles, ¿cierto?, al norte de Valparaíso, y observo hacia Valparaíso y no veo Valparaíso, es consistente con la esfericidad de la Tierra porque Valparaíso va a estar oculto tras la curvatura de la Tierra. Lo mismo sucede si yo me paro al otro lado de la desembocadura del río de la Plata, en la ciudad de Colonia, y observo a Buenos Aires. Si no veo a Buenos Aires, es consistente con la esfericidad de la Tierra porque está bajo la curvatura. Lo mismo sucede entre Málaga y Marruecos, o entre la isla de Kauai o Oahu, o entre las localidades de Saint Joseph y la ciudad de Chicago, en el lago Michigan, o entre Barcelona y las Islas Baleares. Si no son visibles en condiciones óptimas de clima de la atmósfera, es consistente con la esfericidad de la Tierra. Está claro, ¿no? Y si se ve, tenemos un problema, po. Tenemos un problemón en realidad. Tenemos un problemón porque los números no te van a dar. Entonces la ciencia oficial fanática, ¿cierto? Obtusa, te va a sacar cualquier argumento, que en realidad tienen uno solo, que hoy día le llaman refracción. Es decir, la refracción te permite ver con chanfle. ¿Ah? Cuando eso no se puede demostrar en ningún laboratorio, que la refracción sea capaz de elevar los cuerpos perpendicularmente y paralelos a la línea del horizonte. En una esfera es imposible. Tendrías que hacerlo en un cilindro para tratar de imitar la esfera, a ver si a través del laboratorio, algo que está bajo la curvatura de este cilindro, yo logro levantarla y verla perpendicular. Entonces volvemos a temas epistemológicos, filosóficos de fondo. La navaja de Occam. Si se ve plana, se observa plana y se ve lo que da, es plana. Salvo que me demuestres lo contrario. Pero no pueden. No pueden, amigo querido. Y voy a cerrar con las observaciones a distancia con 2 casos más para que los amigos lo investiguen por sí mismos. La información que yo recogí a través de las redes de nuestros amigos, comillas, terraplanistas. Un técnico que trabajaba para la NASA, cuando se dio cuenta que no calzaban algunas cosas con la forma de la Tierra que le enseñaron, decidió hacer una observación a larga distancia. Como es de origen israelí, se colocó en la costa de Israel, creo que en la cota más 80, para observar el mar Mediterráneo con un objetivo claro. ¿Cuál era? Buscar la isla de Creta en cierta época del año, porque al estar ocultándose el sol tras Creta, iba a reconocer la silueta de Creta porque es medio indentada y por lo tanto es reconocible. Hizo la observación, esperó la fecha ideal, se encontró con una plataforma petrolífera medio en el límite que le molestaba, que no estaba en ningún mapa, pero logró hacer un timelapse del sol detrás de la isla de Creta. ¿A qué distancia? 961 kilómetros. O sea, Santiago-Puerto Montt. Si eso es demoledor, amigo querido, es demoledor. Lo siento, amigos míos. I'm so sorry. La Tierra no es como nos dijeron y vivimos, porque podemos inferirlo por conclusión lógica, parece que en un tinglado bastante morrocotudo, como diría el sapo Livingstone. ¿Ya? Pero eso obviamente te obliga a hacer un viaje personal que te reconstruye, porque después de pasarlo muy mal, en el caso mío, otros no,
que yo lo pasé muy mal, tuve, yo digo, no sé si entre 3 semanas y 3 meses con un cuadro, yo diría, una sensación de angustia medio depresiva, porque yo me dije a mí mismo, ¿qué tinglado es este? ¿Ya? Pero yo creo que un hombre valiente, un hombre que realmente quiere conocer mejor la naturaleza de su existencia, tienes que hacer el viaje. Al que le interesa, porque por supuesto hay mucha gente que, como lo señalé hace un rato atrás, se hará el indiferente, meterá, ¿cierto?, la cabeza en la arena, y es muy legítimo, y no hay juicio. Es perfectamente válido. Pero a los que nos interesa entrar un poquito más profundo y entender que nuestro mundo no es como nos dijeron y que tenemos tal vez el deber de divulgarlo. ¿Para qué? Para que la humanidad en su conjunto tenga mejores luces de cómo funciona nuestro mundo y por lo tanto tomar poder sobre nuestra naturaleza espiritual, que es lo más importante, hacerte cargo de ti mismo de mejor modo y ayudar a cambiar el mundo para mejor, porque ya está claro que si la Tierra no es como nos dijeron, entonces tenemos un gato encerrado debajo muy grande que te va a dar respuestas a por qué, ¿cierto?, las industrias de la salud, la industria de la química, la industria del dinero, la industria de las armas, la industria de la pornografía, de las drogas, de la alimentación, y todo está controlado, al parecer, efectivamente, por unos sociópatas que son bastante repugnantes y execrables. Ay, no lo digo yo, lo dicen sus actos. Guillermo, aquí un amigo Andrés del Catarsis dice, lo mejor es investigar con la mente abierta. Gran parte de las respuestas que tú has dado se basan precisamente en una falla del método científico, ciertamente. Debo contarte que soy amigo de un doctor en filosofía que su tesis doctoral se fundamenta precisamente en demostrar que el método científico muchas veces sirve para probar cosas que uno ya sabe o que quiere de alguna forma sostener. Ahora bien, teniendo esa consideración, al menos todo lo que hemos conversado, sobre todo la mecánica de los fluidos, es verdad que eso de la mecánica de los fluidos, por ejemplo, sirve en vasos como este. ¿Te das cuenta? El agua no se curva, se mantiene lineal, pero es distinto a gran escala. Porque la última pregunta que tengo tiene que ver con la relatividad general de Albert Einstein. Para los que nosotros hemos investigado esta teoría y la hemos conocido, bueno, la relatividad general de Einstein explica la fuerza de gravedad en términos de la curvatura de un espacio-tiempo geodésico de 4 dimensiones, de tal manera que tiempo, ancho, alto y largo se tratan de la misma manera. En palabras sencillas, donde hay un cuerpo gravitatorio en la Tierra, el espacio-tiempo se curva. Esto habría sido probado con algunas observaciones inicialmente, y hoy día, bueno, con la astronomía también, particularmente al observar las estrellas, los agujeros negros y otras tantas cosas. Pues bien, Guillermo, si la teoría de la relatividad general de Einstein explica la estructura del universo, y nosotros estamos viendo, por ejemplo, con telescopio, que Júpiter es esférico, ¿por qué la Tierra no tendría que ser esférica si es un cuerpo gravitatorio suspendido en el espacio? Ya, amigo querido, veo que se está poniendo rudo usted. Mira, No, no son las preguntas que uno tiene, pero como te digo, es para dialogar porque por lo supuesto, importante es poner las cosas sobre la mesa. exacto, pero ¿en qué sentido? Porque a mí se me hace interesante hacer no sé si usar el término ingeniería inversa. Yo te puedo demostrar que no existe curvatura de la Tierra. Esas observaciones son lapidarias. Existe Jay Tolan, un ingeniero norteamericano que viene del mundo de búsquelo, J. Tolan Media, uno creo que es, J. Tolan Media. Jay Tolan, ingeniero que está vinculado al mundo de armamentístico. Ya estadounidense, viaja mucho por Estados Unidos. Entonces se le ocurrió subir con lentes infrarrojos. Desde un avión, si nosotros hacemos un arco de circunferencia
Que eso es muy interesante para que los amigos investiguen. Pues voy a hacer un pequeño dibujito, ¿ya? Voy a hacer un monito, como decimos nosotros los arquitectos. Muy sencillo. Dame un segundo. Entonces, este investigador, aquí voy a hacer un esquema que indica cuáles son las distancias de un observador que está en la cota sobre el nivel cero del mar. Ya, ¿se entiende ese dibujito? Ups, espérate, yo no veo nada. Ahí sí, ahí se observa. Si ese observador está de pie en la cota 0,00 sobre el nivel del mar, esa distancia al punto de tangencia, si nuestro mundo es esférico, son 4,7 kilómetros. Pero si tú estás en un avión, ese punto de tangencia a la curvatura va a ser mayor, ¿no es cierto? Y esa distancia son 352 kilómetros. Ya, ahí hice... Ya. A ver, ¿se alcanza a ver? Ahí. 352 si estás en un avión, 4,7 si estás de pie. Por lo tanto, con esos datos, que son datos oficiales de la ciencia oficial, con el radio oficial de la Tierra, 6.371 kilómetros de radio, tú puedes ir a constatar. Por eso yo le digo, ¿y tú cómo me demuestras que es plana? Elige tu lugar. Nos vamos a la costa de Chile, nos vamos al mar Mediterráneo, al Océano Pacífico, al lago Michigan, al lago Baikal, al Salar de Uyuni, y constatemos ahí si existe o no existe curvatura de la Tierra. Y vas a constatar que no existe curvatura de la Tierra. Por lo tanto, al constatar que no existe curvatura de la Tierra, todo lo tengo que revisar de otro modo, incluido a nuestro querido Albert Einstein y su curvatura del tiempo, ¿cierto? Porque lo que no nos enseñaron a nosotros, invito nuevamente a los amigos a investigar, el libro de Milenko Bernadich Cvitovich, que están en España, en el País Vasco, con Juan Carlos Gorostizaga Aguirre, que escribieron un libro que se llama Y sin embargo no se mueve, donde demuestran cómo este tinglado, nos guste o no nos guste, ha sido montado, porque para determinar la curvatura del tiempo y del espacio, luego que no se pudo constatar que la Tierra se movía, ¿cierto? Con los experimentos de Michelson-Morley, Michelson-Kay, Churton y Noble, Kennedy, Erich, Chagnac y otros, que no pudieron demostrar los movimientos de la Tierra, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, Einstein salió a salvar el tema porque los números y la ciencia no te está coincidiendo. Por eso aparece la teoría de la relatividad de Einstein al eliminar el éter como elemento protagonista que todos defendían, incluido William Pepperell, entre otros filósofos de la ciencia, y las culturas ancestrales también, la presencia del éter. Entonces, para demostrar que Einstein estaba en lo correcto, se utilizó el experimento del eclipse de 1919, ¿cierto? En que se separaron dos grupos, uno que se fue a Sudáfrica y otro a América Central, a ver el tránsito, no me acuerdo si era de Venus o de no recuerdo exactamente, respecto a la deformación que tendría que tener el paso de la luz después del eclipse. ¿Qué es el famoso eclipse de 1919? El equipo de Eddington fue el único que pudo hacer la fotografía porque Brasil estaba nublado. Ya, se tomaron 24 placas fotográficas. De las 24, 18 no le daban la razón a Einstein. Había dos que quedaban empatadas, que no le daban la razón a una ni a otro, y solo 4 le daban la razón a Einstein. Se usaron las 4 placas de Eddington, que por supuesto forma parte de la Real Academia de Ciencias, ¿cierto?, inglesa, para darle la razón a Einstein. Está todo construido en base a un tinglado. Entonces, si nos metemos, por ejemplo, en el tema de la gravedad, el argumento para fundamentar que la Tierra es esférica usando la teoría de la fuerza de atracción gravitacional de Newton, que no está demostrada, pero ya entraremos en eso un poquito, si quieres, con más profundidad, es que toda fuerza, todo cuerpo, ¿cierto?, celeste, ejerce una fuerza hacia el núcleo, hacia un centro, ¿cierto? Y nuestra Tierra sería esférica, ¿cierto?, por el hecho de que esta fuerza interior atrae todo hacia un centro. Por lo tanto, tienes que demostrar que existe un centro. Para demostrar que existe un centro, tienes que demostrar que existe la esfera. Y para demostrar que existe la esfera, tienes que demostrar que existe la curvatura. Mientras no demuestres que existe la curvatura, mal puedes asumir que existe un centro de una hipotética esfera. Y por lo tanto se te cae todo el castillo de naipes de nuevo. Lo más importante es demostrar si existe o no existe curvatura de la Tierra, y eso no es demostrable, por lo menos hasta el momento, porque las observaciones a distancia te indican claramente dos cosas. O es una esfera mayor, que podría serlo, por supuesto, o es plana. El problema es que si es una esfera mayor, no te calza el tamaño de los océanos, no te calza el tamaño de los continentes, no te calzan las distancias de los viajes, no te calzan las fotitos de la NASA,
y se te empieza a desarmar completamente el castillo. Amigo querido, la Tierra es plana. Demostremos que estamos equivocados, que demuestre la ciencia que los terraplanistas están en un error, pero sin acudir al principio de autoridad y a los 5 viejos y resobados argumentos, incluidos los griegos, las fotos de la NASA, ¿cierto? O la fuerza de gravedad, porque no son argumentos, o los fenómenos del firmamento. Guillermo, para ir cerrando nuestra conversación poco a poco, se ha hablado de una expedición hacia el Polo Sur en busca de esa supuesta muralla de hielo que vendría a ser la que engloba o la que está rodeando a todo el planisferio. ¿Tienes información de eso? Porque han salido el último tiempo algunas imágenes de un barco, por ejemplo, sí, donde aparece, ya hablan de que en realidad la Tierra está cubierta, está rodeada al menos por esta barrera de hielo, pero ¿qué es lo que sabes tú sobre las últimas demostraciones de esta teoría de la Tierra plana? Mira, con respecto a eso, bueno, yo creo de eso sí podemos tener, a ver, yo creo que uno puede partir esto haciendo, voy a reiterarla en la ingeniería inversa. Esa ingeniería inversa para irte devolviendo para tratar de entender mejor las cosas. Como te digo yo, es fácil constatar que no existe curvatura de la Tierra y hay un argumento más que es absolutamente demoledor. Voy a citar a mi amigo Leonardo Chavarría Monsalve, ilustre arquitecto de la ilustre Pontificia Universidad Católica de Chile, cuando me dijo, Guille, este argumento es absolutamente irrebatible, que es lo que en lógica se denomina el modus tollendo tollens. Y usted, como es filósofo, querido Doc, lo vas a entender mejor que muchos de nosotros. El modus tollendo tollens es lo que Karl Popper llamaba el caso del cisne negro. Es decir, por muchos cisnes blancos que existan, no quiere decir que exista un cisne negro. En lógica se lleva a la siguiente sentencia. Si P implica Q y Q es falso, eso quiere decir que P es falso. Si yo afirmo lo siguiente, todos los cisnes P son blancos, Q, pero existe un cisne negro, quiere decir que la afirmación es falsa. Eso, llevado al punto de vista de la lógica y con relación a este pequeño dibujo que yo te dije, es muy claro y determinante. Si la Tierra es un cuerpo esférico de 6.371 kilómetros de radio, 12.742 de diámetro y 40.075 kilómetros de perímetro en su línea ecuatorial, eso significa que un observador puesto en la cota 0,00 sobre el nivel medio del mar debe observar la línea al horizonte a 4,7 kilómetros de distancia y ponle tú 5, 5,2, 5,3 kilómetros de distancia con refracción externa favorable a la esfericidad de la Tierra. Por lo tanto, si la línea del horizonte está más allá de 5 kilómetros, ergo, la Tierra no es un cuerpo esférico de 6.000 de radio, 6.000 de diámetro y 40.075 kilómetros de perímetro. Eso es lapidario y está archidemostrado con una serie, por ejemplo, de plataformas eólicas que están en Inglaterra, donde se ven las plataformas, cómo se van perdiendo efectivamente, pero la línea del horizonte está más allá de la última, cuando la línea del horizonte geométricamente debería estar casi a los pies de la primera, o con las plataformas petrolíferas de la Habitat y la Hillhouse, que están en el Golfo de California, donde la línea del horizonte está más allá de la segunda, cuando la línea del horizonte geométrico, porque la Tierra nos dijeron que era un cuerpo geométrico, eso es lo que nos dice la ciencia, ¿cierto? Yo siempre digo, el tema de la forma de la Tierra es un tema morfológico geométrico, físico-cinético o astronómico-astrofísico. Es decir, es un tema de geometría, de física o de astronomía. En primer lugar, es un tema de geometría, porque si nos dijeron que la forma de la Tierra es geoide, podríamos ponerle esos apellidos, es pear-shaped, dice Neil deGrasse Tyson. Por lo tanto, atengámonos a las formas geométricas y a las dimensiones oficiales de la Tierra, que nos dijo la ciencia oficial. Esas, amigo querido, con la aplicación del modus tollendo tollens, es absolutamente demoledor. Es lo que Imre Lakatos, otro notable filósofo de la ciencia, decía, es una fisura en el núcleo del paradigma. Es una fisura que genera una anomalía que hace, lo que decía Thomas Kuhn, que se inicie, o que ya se inició, una revolución científica. La Tierra plana se va a imponer sí o sí porque es inevitable. ¿Ah? Se demore 1 año más, 5 años más o una década más, es inevitable, estimo yo, porque la bola ya está rodando y cualquier persona sensata, razonable, que esté dispuesta a poner las dudas sobre la mesa y hacer una cirugía a su más profunda creencia, investigando seriamente,
concluirá lo mismo que nosotros, va a llegar a la misma conclusión. Guillermo, para terminar, ¿hay algo que se te quede en el tintero que te gustaría acentuar? Sí, mira, a ver, haciendo esa ingeniería inversa, si yo puedo, por lo tanto, demostrar que no existe curvatura de la Tierra, tengo que empezar a entender mi mundo de otro modo. Por lo tanto, ahí empieza a tener sentido, por ejemplo, el logotipo de la ONU, que te lo muestran en tu cara, que es la proyección azimutal de Alexander Gleason, otro terraplanista a fines de la segunda mitad del siglo XIX, como otros que escribieron sobre la Tierra plana, pensadores que por supuesto nadie nos enseñó, como Robotham, ¿cierto? Como Wilbur Glenn Bolívar, como David Wardlaw Scott, y entre otros pensadores que escribieron sobre la imposibilidad de que la Tierra fuese esférica. Todo este tema a fines del siglo XIX y al principio del siglo XX estaba, ¿cómo se dice? Yo diría que estaba en boga, ya era un tema que no estaba zanjado. Todo esto cambia después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, y finalmente con la carrera espacial, porque, ay, amigo querido, el abanico es tan amplio, pero voy a dejarte una reflexión que se abre a partir de este sendero que vamos viajando con estos razonamientos. Si yo vuelvo y no quiero ser majadero, te puedo demostrar que no existe curvatura de la Tierra, podemos sacar varias inferencias lógicas de inmediato. Una de ellas, que para mí es muy importante porque te abre muchas ventanas, ¿cierto?, para observar mejor la realidad de nuestro mundo, es que si esa curvatura no existe, los yanquis con los bolcheviques son socios. Y siempre fueron socios. Tremendo. Tremendo. Sí, pues si la carrera espacial la hicimos juntos, bueno, que yo llego aquí, que yo lanzo la primera mujer y que yo voy a llegar más lejos y que yo ahora me voy a Venus y no, pero yo voy a llegar a la Luna y después son amiguis, como decimos en Chile, amiguis en la Estación Espacial Orbital. Son completamente socios. Si no existe curvatura de la Tierra, los soviéticos, los bolcheviques con los yanquis son socios y por lo tanto, ergo, por añadidura lógica, del resto de las agencias espaciales, pues. Y ahí empieza a tener sentido entonces que estamos en un contenedor y empieza a tener sentido los viajes del almirante Cook, que circunvaló, ¿cierto?, nuestra plana Tierra, porque nuestro mundo, para los que estén ignorantes completamente de qué se trata la Tierra plana, nuestro mundo sería, comillas, un plato de cazuela, ¿cierto?, con la papa, el choclo y la carne, como los continentes. El centro del plato es el polo norte, por lo tanto una brújula siempre te va a apuntar al norte, al centro del plato. El caldo son los océanos y el borde del plato se llama anillo antártico y siempre te lo han dicho, anillo antártico. Está en su definición. ¿Y qué hay para allá? Probablemente, tal vez un plano infinito, no tenemos idea, porque eso sí que no te lo puedo demostrar. Lo que sí te puedo demostrar es que no existe la curvatura de la Tierra oficial. Y eso es demostrable y lo puede hacer cualquiera que quiera investigar en el litoral de donde se encuentra. Querido Guillermo, te quiero agradecer tu presencia. Ha sido, como siempre, al menos las veces que te he escuchado, una muy buena conversación. Los datos en general están sobre la mesa y siempre los amigos son los que tienen la última palabra al otro lado de la orilla. Así que desde ya, Guillermo, espero que esta sea la primera de otros encuentros. Te cuento que la próxima semana vamos a tener el martes, así que les aviso a todos los amigos, a Iru Landucci, que ya lo confirmamos, otro terraplanista, para poner estos datos sobre la mesa y especialmente también todo lo que son algunas, aspectos de fraude de la NASA, entre otras tantas cosas. Pero el tema está ahí, no está zanjado. Lo importante, amigos y amigas, es poder dialogar, poder ampliar nuestros paradigmas. Y la voz de Guillermo ha sido para eso, precisamente para cuestionar esas visiones incuestionables sobre la base al menos de los argumentos expuestos. Guillermo, muchas gracias. Gracias a ti, querido Cristian, un gusto, un tremendo placer. Espero haber dejado ahí un granito de arena en esta búsqueda. A los amigos del chat, a tus seguidores, por supuesto, un abrazo muy grande, muy fraterno. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces. Tenemos ahí varios amigos en común, ¿cierto? Está Ramón Freire, has estado con David Parceriza, con
Miguel Celades, entiendo que también, así que de hecho tenemos por ahí, parece, un par de charlas pendientes con ellos, que va a ser pero un festín a poder participar en ella. Mi saludo nuevamente agradecido por tu invitación. Estás también invitado, por supuesto, a la Conferencia Internacional de Tierra Plana, sábado 13 de abril en Viña del Mar. Si que estás en Chile, estás cordial y cariñosamente invitado. A todos tus seguidores también, estén en Chile o no, porque vamos a hacer una transmisión vía streaming. A la gente que le interese más, bueno, que siga mi canal Guillermo Wood Contador en YouTube. Te voy a invitar a mi programa, estoy haciendo un directo los días miércoles, ahí nos coordinaremos en su minuto, y feliz de poder participar nuevamente en otro conversatorio contigo de este tema u otros, si es que así te apetece. Mi saludo a Iru Landucci, gran amigo, espero que también ahí va a dejar una muy buena siembra en tu próximo programa la próxima semana. Un saludo grande, fraterno, cariñoso, gracias nuevamente por tu invitación, fue un placer y nos vemos muy pronto. Nos vemos, Guillermo. Hasta otro encuentro cósmico. Hasta otro encuentro cósmico. Amigos y amigas, lo importante es poner estos temas sobre la mesa, dialogar sin dogmatismos, sin posiciones de autoridad, porque hay mucho que seguir caminando, aprendiendo, conversando, y como siempre, sean la mejor versión de ustedes mismos. Y que no cesen la búsqueda el que busca. La tierra no es esférica, es terreno plano. La tierra no es planeta en la raíz etimológica de su significado. Dos tipos de estrellas, las del domo y las errantes, o denominadas astros. Tampoco son lugares terra firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado. Olvídate del espacio exterior, es implantante.